Hola a todos, en este vídeo quería hablaros acerca de una nueva renovación que hay de acuerdo entre la marca Repsol y el grupo Renault para seguir impulsando el autogás, es decir, el gas licuado de petróleos, el GLP, que es este combustible alternativo que tenemos actualmente y el cual os dejo un vídeo arriba a la derecha por si no lo habéis visto todavía, en el que si no conocéis mucho cómo funciona esto, pues os va a interesar bastante. Y ahí pues os salís ya de dudas. Si ya conocéis un poquito este combustible, pues nada, la nota actual oficial de prensa de Renault pues indica que actualmente pues hay 415 estaciones de servicios de Repsol, de las 700 totales que hay actualmente en España, que ofrezcan este combustible, y que Renault, como bien sabéis, a través de la marca Dacia, pues el 67% del mercado, digamos, de los vehículos vendidos de Dacia son de gas licuado de petróleo, utilizan este combustible. De Renault el 24%, un poquito menos porque Renault, ya sabéis, se basa un poquito más en lo que sería el sistema híbrido, y salvo el Captur y el Clio, pues el resto lo que está ofreciendo es ese sistema híbrido, pero como bien sabemos, pues tiene un coste pues bastante superior. Pues bien, lo notable aquí, lo importante, es que el director ejecutivo de movilidad Iberia de Repsol, José Barreiro, y el director general de la marca Dacia en España, Francisco Hidalgo, han firmado un acuerdo de colaboración en el campus de Repsol, y esto va a conllevar a que los clientes del grupo Renault tengan alguna que otra ventaja, sobre todo en el momento de la compra. Como bien sabéis, Repsol suele dar ese cheque de 300 euros, así creo que recordar que era, en este tipo de combustible, con lo cual eso es una ventaja adicional que tendrías. Más que nada, en resumidas cuentas, ya sabéis, el gas licuado de petróleo actualmente sigue con la etiqueta Eco, aunque veremos a ver cuánto dura esto, pero sí se puede decir que reduce las emisiones prácticamente en un 68% y hasta en un 100% las partículas de NOx, que son las partículas tan cancerígenas que son famosas, digamos, por los vehículos diésel, que también emiten los vehículos de gasolina, aunque esto no es tan conocido, pero a lo mejor hoy en día con lo que es el FAP y lo que sería, pues ya digo, estos sistemas, pues emiten bastante menos. Pero el gas licuado de petróleo pues sí sería algo más ecológico que los combustibles de combustión habituales que solemos utilizar. Aunque en España no esté tan extendido, porque decir, por ejemplo, que en Europa hay 15 millones de vehículos que llevan este tipo de combustible, en España pues son algo más de 120.000. Ya sabemos que estamos por detrás, no hay tantísimas estaciones de servicio, pero yo digo, si estás pensando en comprarte el Sandero, el Logan o algún vehículo similar, incluso por lo mismo, el Renault Captur o el Clio, y tienes alguna estación bien de camino al trabajo o bien cerca de casa, tenlo en cuenta, porque si haces un transcurso de unos 15.000 kilómetros o así anuales, te compensa este combustible desde ya. Más que nada porque el precio es casi igual en algunos casos o un poquito más frente a la versión de gasolina, pero es que vas a estar consumiendo a niveles de diésel y además vas a tener esta etiqueta Eco, con lo cual vas a pagar también por emisiones menos impuestos de circulación también. Ya esto pues dependerá del sitio donde vivas, pero es un combustible alternativo que quieren seguir impulsando y que tiene toda su lógica, porque como bien sabéis, actualmente el parque y la infraestructura más bien de España y de la mayoría de Europa no está preparada todavía para que todos nos pasemos y demos ese salto al vehículo eléctrico, que seguramente con el tiempo se habrá que darlo sí o sí. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente pues eso, resumiros de que siguen apostando tanto Renault como Repsol por este combustible alternativo aún ecológico, según la etiqueta, y que si estáis pensando en comprarlos y os viene bien, pues ya sabéis, echadle un vistazo hecho. Al final del vídeo os dejo un enlace al vídeo que os comentaba también anteriormente, donde podéis, si no conocéis mucho este combustible, ver todos los datos, ver cómo funciona y todo esto, que lo indico hoy de forma resumida. Ya sabéis, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter a través de Dacialízate, dale a me gusta y suscríbete. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.